Buen día, jóvenes. Nuevamente nos vemos aquí por este canal y en esta ocasión, jóvenes de novenos grados, vamos a desarrollar el contenido Economías Mundiales después de la Guerra Fría. Bien, como para ir dándole un hilo conductor a lo que ha sido el desarrollo de la historia del mundo, como bien sabemos, la Guerra Fría dejó un desgaste político, un desgaste económico. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con las economías mundiales después de la Guerra Fría? Entonces, de este contenido vamos a tratar de explicarlo lo más concretamente posible. Pero para irnos ya incursionando un poco al contenido, déjenme contarles que tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos se consolidó como una superpotencia económica, política y militar. No obstante, ¿verdad? Países como China y comunidades de países como la Unión Europea han disputado el protagonismo, obviamente. Es decir, que han sido países que se han disputado el protagonismo como posibles potencias mundiales. Pero tras dicha consolidación, ¿verdad? Que Estados Unidos se consolida como la primera potencia a nivel mundial, esto trajo un producto no por una mera casualidad, sino que también recordemos que se traía una dinámica económica impulsada ya por parte de los Estados Unidos a mitad del siglo XX. Entonces, es decir, esto fue realmente lo que pasó, es decir, que Estados Unidos se consolida como una de las primeras potencias a nivel mundial y países como China, la India, Brasil, han tratado de contrarrestar tal poderío estadounidense, pero solamente China es uno de los mercados más atractivos del mundo por su gran cantidad de habitantes, ¿verdad? Entonces, y también por la creciente economía china. Y de ahí países como India es otro país con una economía algo pujante, algo que hace pareciese unas décadas atrás algo imposible, ¿verdad? De alcanzar, pero también hay otro país como Brasil que también en los últimos años se ha convertido en un polo de crecimiento económico, pero más que todo para la región sudamericana. Pero bien, de eso vamos a hablar entonces en este contenido. Primeramente, quiero mencionarles que la edad de oro fue una edad marcada desde 1950 a 1973 y se le llamó la edad de oro porque fue una fase donde prácticamente Estados Unidos tuvo su mayor inversión en cuanto a lo que es la economía. ¿Por qué razón? Porque tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reemplazó a las economías europeas en el predominio en el mercado mundial. Diseñó prácticamente en 1994, mediante unos acuerdos, un nuevo orden económico para la posguerra. Por lo tanto, se estableció una paridad fija entre el dólar y el oro. Entonces, eso quiere decir no ayudó bastante porque el dólar tomó un gran protagonismo a nivel mundial. Es decir, tuvo una gran divisa, fue una divisa muy clave. ¿Y qué significa la palabra divisa? Significa los ingresos que el dólar aportó al mercado mundial. Entonces, obviamente, para garantizar esta estabilidad monetaria y el comercio a nivel mundial, el Banco Mundial en 1945 para financiar la reconstrucción de los países devastados de la guerra, tuvo que hacerles préstamos. Entonces, esto se benefició a Estados Unidos porque si Estados Unidos les hizo préstamos millonarios a aquellos países que habían quedado devastados, estos países les iban a regresar al banco, ¿verdad? Mundial dicho dinero. Entonces, y eso quiere decir, no, quien se veía eh, enriquecido y beneficiado eran los estadounidenses. Entonces, esa es una característica de esta fase, es donde Estados Unidos
pone la mayor inversión en la economía. Por un lado, la inversión y la producción, y al mismo tiempo también invirtió en infraestructura, también invierte Estados Unidos en la parte de investigación y se asegura también el control de algunos sectores económicos. Esto es lo que hace Estados Unidos en esta época de oro. Cuando digo eh, algunos sectores económicos, por ejemplo, la nacionalización de bancos. O sea, Estados Unidos empieza a nacionalizar sus bancos, también el sistema de transporte, también nacionaliza lo que es la producción energética. Entonces, esto, quieras o no, configuró, ¿verdad?, a un estado en el sentido que poder ser un estado de bienestar, era una estructura de retribución estatal de la riqueza a través de los servicios sociales. Entonces, esto, quieras o no, para garantizar a la población, a la población por lo menos un nivel mínimo de ingresos. Entonces, por esa razón, la edad de oro fue una edad conocida en la cual predominó el dólar. Predominó el dólar porque el dólar tuvo un impacto en cuanto a lo que eran las inversiones y esto se vio beneficiado en lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Porque invirtió y también fue muy listo en el sentido que recibió también, ¿verdad?, aquellos préstamos millonarios que les hizo a aquellos países devastadores, de aquellos países que habían quedado, ¿verdad?, en ruinas o en quiebra tras la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Ahora bien, hay algo muy importante. La edad de oro fue la mejor edad, la mejor época, la economía creció, etcétera. Pero también hubo una crisis que se le llamó la crisis de 1973. Acá yo la represento por medio de un barril de petróleo en toda América, bueno, que está prácticamente el petróleo derramado en todo lo que es los continentes. Ahora, ¿por qué razón? Por la sencilla razón, jóvenes, que la crisis fue por el petróleo. Esta crisis comenzó un 17 de octubre de 1973. El crecimiento económico se vio interrumpido. O sea, todo venía bien desde la década, ¿verdad?, de 1950 al 73. Todo venía bien. Pero esta crisis del petróleo fue porque, bueno, primeramente fue creada en 1960 y se dominó y fue denominada crisis del petróleo por los países árabes, ya que esos países árabes decidieron aumentar los precios del petróleo y esto, y bueno, y de esta forma disminuir sus exportaciones, y eso, quiere decir, no lo hicieron ellos en represalia a Estados Unidos y a otros países occidentales que apoyaban a Israel. ¿Por qué razón? Porque justo en este momento, en este año, Israel tenía una crisis, es decir, había un conflicto interno en dicho país. Entonces Estados Unidos, como nosotros sabemos siempre, ¿verdad?, anda en todos los conflictos tratando de meter su cuchara, por decirlo así. Entonces, eso no le pareció el hecho que Estados Unidos se interpusiera, se introdujera en este conflicto que se estaba dando en lo que era Israel. En represalia, los países árabes aumentan el precio del crudo y esto, quieras o no, afectó a la economía, el buen ritmo que tenía la economía desde 1950. Entonces, otros factores también que alteraron la economía mundial fueron, por un lado, la repercusión económica e industrial de Europa y Japón. ¿Por qué razón? Porque esto, quieras o no, el dominio estadounidense que se estaba dando en todos los mercados mundiales de capitales y mercancías, y, o sea, el hecho del que el dólar, ¿verdad?, tenía un auge, esto, quieras o no, vino también a tomar la iniciativa de países de Europa y Japón, ¿verdad?, a querer devaluar lo que era el oro y el dólar. Entonces, y quieras o no, hubo una devaluación
y esto afectó en 1971 esta situación que el dólar se vio bastante devaluado, muy por debajo de las cifras cuán- por cuánto valía lo que era el dólar. Entonces, como consecuencia, el gobierno de Estados Unidos, al ver ese tipo de estrategias, ¿verdad? Aumentó el proteccionismo de su mercado y así, ¿verdad? Subió los precios del petróleo y se disparó lo que es la famosa inflación. Y esto, al dispararse la inflación, lo que trajo como consecuencia es que se cerraron muchas empresas y se incrementó el desempleo. Entonces, quieras o no, por esa razón, esta época de 1973 fue reconocida en la historia como la crisis del petróleo, por la misma, por la misma situación que les comento. Es decir, Estados Unidos nunca quiso perder nada y lo que hace simplemente es aumentar los precios del crudo, ¿verdad? Del petróleo, y con esto termina afectando a todos los mercados mundiales. Entonces hubo crisis de desempleo, hubieron empresas que cerraron, ya no hubo mucha inversión, en cambio se tenía una inversión muy significativa y todo eso vino a retroceder. Entonces todo fue por la crisis del petróleo. Bien, siempre sigamos. El neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un crecimiento económico, exactamente, si lo queremos ver así de esa forma. Es un crecimiento económico, pero vamos a ver detalladamente en sí en qué consiste este modelo neoliberal. Esta es una política económica, tiene su origen en el liberalismo clásico y se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, lo que nos quiere decir es que el neoliberalismo o economía libre significa que es un mercado económico donde la parte de la premisa de las actividades económicas deben estar en manos de entes privados, por lo que el Estado se limita, por consiguiente, ¿verdad? El Estado se limita a garantizar la libre competencia en el cual el precio de los bienes y servicios es determinado por la oferta y la demanda. Así de sencillo. Entonces, el neoliberalismo, jóvenes, promueve la integración y también promueve la interdependencia económica, la cual lleva también en muchos casos a los estados a establecer tratados a la formación de bloques de cooperación. Asimismo, también a establecer también tratados de comercio. Entre los más importantes figuran, por ejemplo, el tratado entre la Unión Europea, el tratado de Mercosur, el tratado de libre comercio, mejor conocido como TLC. Entonces, todo esto es un modelo neoliberal en la cual gira prácticamente el marco económico del libre mercado. Es decir, hay un libre mercado y por la tarde, ahora, lo malo del modelo neoliberal es que viene encaminado con la privatización y la privatización muchas veces, para que entendamos qué es la privatización, es cuando las empresas del sector público pasan al sector privado. Eso es la privatización. Entonces, el neoliberalismo, eso es por consiguiente o quizás por mencionar una desventaja, ¿verdad? Como hay libre competencia, entonces muchas veces se necesita que muchos servicios públicos pasen a la empresa privada para que sean administrados de una forma más equitativa, más, bueno, con mejor calidad, donde todos gocen, ¿verdad? De ese servicio. Eso es lo malo del neoliberalismo. Ahora bien, si lo queremos ver de esa forma, pero de esa forma el Estado también deja de priorizar la producción nacional, razón por la cual grandes corporaciones multinacionales incrementan la influencia en el mundo. Entonces, el neoliberalismo es un modelo adoptado por muchos países actualmente. Eh, Gracias al neoliberalismo que tenemos muchas empresas multinacionales que hoy en día están establecidas en muchos países del mundo. Y ejemplo de ello es, gracias al neoliberalismo, la banca, ¿verdad? Multinacional que hoy en día nosotros en nuestro caso de El Salvador tenemos. Muy bien, siempre siguiendo
con la clase, quiero hablarles un poco del socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo de mercado también viene siendo un modelo económico, pero este modelo económico es muy contradictorio al modelo neoliberalismo. ¿Por qué razón? Porque este modelo económico es donde todos los medios de producción como la industria, la energía y la infraestructura son controlados por el Estado. Ojo con esto, diferente, ¿verdad?, al neoliberalismo. Por consiguiente, la propiedad privada de los medios de producción es permitida en ciertos sectores económicos secundarios y bajo ciertos límites que varían según el país. Entonces, en la actualidad, los países, ¿verdad? Uno de los países que ha adoptado este modelo socialismo, podríamos mencionar que es China. Países como Vietnam, países como Laos, poseen un sistema de socialismo de mercado, pero la gran mayoría de países actualmente han adoptado el modelo del neoliberalismo. Muy bien, espero que les haya quedado bien claro lo que es, lo que han sido los mercados mundiales después de la Guerra Fría. Ahora bien, siguiendo siempre con los contenidos que hemos venido trabajando, quiero hablarles un poco y vamos a centrarnos en lo que es la asignatura de MUSI. En MUSI, en esta ocasión a tratar el indicador 3.2. El indicador dice, rechaza responsablemente el uso de drogas y toma conciencia del riesgo que tiene contraer enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, el contenido que vamos a estudiar es prevenir el consumo de drogas y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es un tema bastante, no es un tema nuevo para la gran mayoría de ustedes, pero considero que es un tema que sí debemos de tomarle con mucha seriedad, ya que por más que nosotros como jóvenes a veces decimos, ya aburren los maestros con esos temas, se nos hablan en las iglesias, nos hablan en el colegio, pero quieras o no, muchas veces la información entra por un oído y a veces sale por el otro y no retenemos nada. Y muchas veces hay jóvenes que se han visto involucrados en problemas por drogas. Tanto es el punto que hasta han perdido seres queridos o personas muy importantes o incluso se ha perdido la vida también del mismo consumidor, ¿verdad? Que es el que consume. Entonces vamos a tratar de hablar brevemente de esto y para ello quiero iniciar con una reflexión. Dice, María está muy enamorada de Arturo, con quien lleva ya varios días saliendo. Una tarde descubrió que consume drogas a diario e intentó hablar con él sobre dicho problema para convencerlo de que deje de hacerlo. Pero Arturo se mostró renuente y le respondió, no lo dejaré de hacer nunca. Soy libre y tengo bien claro lo que hago. María se molesta y le pone un ultimátum. ¿Cuál es ese ultimátum? Bueno, el ultimátum es las drogas o ella. Arturo la ha ignorado por completo y continúa consumiendo drogas. ¿Cuántas veces, jóvenes, hemos visto este tipo de acciones? Arturo dice, no las dejaré las drogas nunca. María, ya no sé qué hacer. Debemos de ponernos a reflexionar realmente cómo debemos de actuar si nos viésemos involucrados en ese tipo de escenas, en una relación de noviazgo o si están viviendo ese tipo de escenario. Entonces, en la actualidad y según los estudios recientes, se sabe que muchos jóvenes consumen drogas prácticas que han ido en aumento en los últimos años, debido obviamente a la facilidad con que se distribuyen estas. El consumo de drogas debemos de saber que genera una serie de trastornos que se manifiestan en conductas problemáticas en su centro educativo.
y hasta con los propios amigos también. Entonces, por tal razón, en nuestro centro de estudio puede presentarse una déficit de atención cuando una persona consume droga. Otro síntoma es hiperactividad y muchas veces también trastornos de ansiedad. Entonces, esto de forma general ocasiona daños físicos y quieras uno también ocasiona daños psíquicos. Bien, entonces es así como la obsesión y la falta de control en las personas que las consumen. Entonces, es por esa situación, jóvenes, que nosotros debemos de tomar muy en serio este tipo de contenidos. Debemos de tomar en serio realmente qué estamos haciendo. Estoy colaborándole yo a mi amigo, si es un amigo el que está pasando por ese problema o si es una amiga. Bien, jóvenes, esto ha sido todo. Espero realmente que eh, les haya gustado tanto el contenido de sociales como el de MUSI. Este de MUSI es un tema bastante amplio y lo vamos a seguir tratando en la siguiente guía siempre de autoaprendizaje. Les deseo un buen inicio de semana. Éxitos, cuídense.